Era una madrugada fría en la Ciudad de México y la ciudad aún estaba envuelta en el manto oscuro de la noche. Gabriel Morales, uno de los hombres más poderosos y adinerados del país, regresaba a su hogar después de una intensa semana de trabajo en Monterrey. Como CEO de un imperio tecnológico que había construido desde cero, su vida estaba llena de reuniones, negociaciones y decisiones que podían cambiar el rumbo del mercado global. Sin embargo, esa noche, algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Gabriel había pasado las últimas horas en un avión privado, leyendo informes y enviando correos electrónicos, como siempre hacía. Cuando aterrizó, la sensación de soledad lo envolvió. A pesar de tener todo lo que el dinero podía ofrecer, había algo vacío en su vida, algo que no se podía llenar con bienes materiales ni con el éxito profesional. Sin embargo, no había tenido tiempo para pensar en ello. Sus obligaciones siempre lo mantenían ocupado y los pensamientos de su vida personal quedaban relegados a un segundo plano. Al llegar al palacio que llamaba hogar, Gabriel se dio cuenta de que la casa estaba extrañamente silenciosa. Las luces apagadas, el eco de sus propios pasos resonando en el gran vestíbulo, todo parecía estar en calma. A medida que avanzaba por los pasillos, la familiaridad de cada rincón lo hizo sentir una especie de comodidad, pero también lo desconectó de su entorno. No era la primera vez que llegaba tarde a casa, pero algo en el aire de esa noche le decía que no era una noche como las demás. De repente, al pasar por la puerta de su oficina, un ruido quebró la quietud. El sonido nítido y desagradable de un cristal rompiéndose. Gabriel se detuvo en seco. Su mente se apresuró a encontrar una explicación lógica, pero no pudo evitar un leve escalofrío recorriéndole la espalda. Sin pensarlo dos veces, se acercó a la oficina, su corazón latiendo con más fuerza a medida que se acercaba a la escena. Cuando cruzó el umbral de la puerta, la visión que se le presentó lo dejó paralizado por un momento. En el suelo, entre pedazos de vidrio roto, yacía Marta Rodríguez, la gobernanta de la casa. Ella estaba dormida, o al menos parecía estarlo. En sus brazos, abrazando fuertemente a un niño, descansaba un pequeño que, al principio, Gabriel no reconoció. Marta la había visto innumerables veces a lo largo de los años, pero nunca le había prestado mayor atención. Ella era solo una empleada, una figura silenciosa que se encargaba de las tareas del hogar con una discreción admirable. Su presencia era constante, pero invisible en la vida del magnate. Nunca se había detenido a preguntarse qué pasaba más allá de su rol como ama de llaves. Sin embargo, esa noche, algo en la escena lo desconcertó profundamente. Con una expresión de sorpresa y algo de inquietud, Gabriel se acercó cautelosamente. La luz tenue de la oficina iluminaba parcialmente el rostro de Marta, y fue entonces cuando se dio cuenta de los signos de agotamiento en su rostro. El cansancio no solo se reflejaba en su piel, sino también en su postura, como si años de sacrificio estuvieran marcando su cuerpo. El niño, Luis, estaba acurrucado en su regazo, con la cabeza apoyada en su pecho. Gabriel observó al pequeño con atención. Su rostro pálido y la fragilidad de su cuerpo llamaron su atención. No era la primera vez que veía a un niño en esa situación, pero algo en la expresión de ese niño lo conmovió de inmediato. Parecía como si una sombra de dolor se hubiese instalado en sus ojos, pero al mismo tiempo la inocencia de su mirada seguía intacta. Mientras Gabriel trataba de asimilar la imagen, su mente comenzó a procesar lentamente las piezas de este rompecabezas inesperado. Marta, la mujer que había conocido solo en su rol de gobernanta, estaba abrazando a un niño con evidentes signos de enfermedad. No era una coincidencia. Algo más estaba sucediendo aquí, y el instinto de Gabriel comenzó a agitarse.
Al acercarse aún más, vio una carta amarilla que se deslizaba por debajo de la chaqueta de Marta. El título de la carta era claro: despido inminente. Gabriel frunció el ceño al leer las palabras. ¿Cómo podía ser esto posible? Marta había trabajado para él durante años, y la situación que se estaba revelando en ese momento era completamente inesperada. Decidió no despertar a Marta, no aún. En lugar de eso, se inclinó un poco más para examinar el pequeño rostro de Luis. Un nudo se formó en su estómago cuando notó la palidez de la piel del niño y la respiración entrecortada que apenas podía oírse. Era evidente que algo grave sucedía. Con la mente trabajando a 1000 por hora, Gabriel sintió una urgencia por saber más. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, los ojos de Marta se abrieron lentamente. Se levantó en un sobresalto, mirando a Gabriel con sorpresa y un toque de temor. Sus ojos, al principio vacíos, se llenaron de una mezcla de incomodidad y vergüenza. «Señor Morales, lo siento. No quería, no debería». Me comenzó a tartamudear Marta, levantándose rápidamente del suelo, aunque con dificultad, aún sosteniendo al niño en sus brazos. Gabriel la observó en silencio. La confusión y el desconcierto que sentía se transformaron en algo más profundo, una sensación de curiosidad que lo envolvía. Por primera vez, veía a Marta más allá de su rol de empleada. La mujer frente a él era una madre, y esa madre estaba luchando por algo mucho más grande que los simples problemas cotidianos. «¿Qué está pasando, Marta?», preguntó, su voz suave pero firme, como si una nueva determinación comenzara a formarse dentro de él. Marta vaciló, claramente indecisa sobre qué contar y qué callar. Finalmente, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. «Señor, yo soy ingeniera de software. Perdí mi trabajo hace mucho tiempo, pero nunca lo mencioné. Decidí trabajar aquí porque, además de que necesitaba un empleo, mi hijo, Luis, está enfermo. Tiene leucemia». La voz de Marta temblaba, pero había una fortaleza sutil en sus palabras. Gabriel se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Marta, la mujer que siempre había visto simplemente como una empleada, había sido una ingeniera de software y había mantenido su identidad oculta durante tanto tiempo. No solo eso, sino que había estado luchando contra una enfermedad devastadora que afectaba a su hijo. Y todo eso había permanecido en secreto. Y hace unos meses, continuó Marta, mirando a Luis con tristeza, salvé su empresa de un ataque cibernético. No lo hice por dinero ni por reconocimiento, lo hice porque era lo correcto. Gabriel la miró atónito, la pieza final del rompecabezas cayendo en su mente. Marta había sido la heroína anónima detrás de la seguridad de su empresa. Y ahora estaba aquí, luchando por su vida y por la de su hijo, en silencio. La revelación lo dejó sin palabras, pero algo más se encendió dentro de él, algo que lo impulsó a tomar una decisión. Él podía ayudar, podía hacer algo por ellos. Pero lo que aún no sabía era cuán profundamente este encuentro cambiaría su vida. La mañana después de su encuentro con Marta y Luis, Gabriel se despertó con la sensación de que su vida había dado un giro inesperado. Los eventos de la noche anterior, la imagen de Marta dormida en el suelo con su hijo en brazos y las revelaciones acerca de su identidad no dejaban de rondar su mente. Algo había cambiado, y no solo en su percepción de Marta. Algo profundo que lo inquietaba y lo instaba a descubrir más. A lo largo de los días siguientes, Gabriel no pudo dejar de pensar en los detalles de su conversación con Marta. La mujer que había trabajado para él durante más de 6 meses, que había sido su gobernanta, no era quien él pensaba que era. Había revelado que era una ingeniera de software y además había estado involucrada en el rescate de su empresa durante un ataque cibernético devastador.
Pero lo que más lo intrigaba era el misterio que aún la rodeaba. ¿Por qué se ocultaba bajo esa falsa identidad? ¿Por qué había tomado la decisión de infiltrarse en su casa y ayudarlo en secreto? La inquietud que Gabriel sentía lo impulsó a investigar más sobre Marta. A lo largo de los días, él comenzó a observarla con otros ojos. La veía realizar sus tareas con una dedicación impecable, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Pero había algo diferente en ella. Su mirada estaba llena de tristeza, y la manera en que acariciaba a Luis, su hijo, mostraba un amor profundo, casi protector. Gabriel no podía dejar de pensar en la desesperación que debía estar viviendo Marta, luchando contra una enfermedad tan grave en su hijo y al mismo tiempo tratando de protegerse a sí misma de un mundo que parecía haberse vuelto en su contra. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina, Gabriel notó algo que lo detuvo en seco. El laptop de Marta estaba abierto sobre la mesa en la sala de estar. No era común que ella dejara sus cosas fuera de lugar, por lo que un impulso repentino lo llevó a acercarse. Con cautela, se agachó y observó la pantalla. Lo que vio lo dejó helado. Un código largo y complejo llenaba la pantalla. Gabriel no era un experto en programación, pero reconoció el patrón. Ese código no era cualquiera, era familiar. Ese era el mismo tipo de código que su empresa usaba para proteger los sistemas de seguridad más sensibles, los que estaban diseñados para prevenir ataques informáticos. Gabriel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Cómo era posible que Marta tuviera acceso a algo tan importante? ¿Por qué estaba trabajando en algo tan delicado en su propia casa? El misterio se comenzó a desvelar ante él. Pero con cada nueva pieza que encajaba, más preguntas surgían. Gabriel no podía ignorar la sensación de pavor que lo invadió al pensar en todo lo que Marta había hecho. Sin embargo, en lugar de miedo, algo más comenzó a formarse dentro de él, una sensación de respeto profundo por la mujer que, en secreto, había salvado su imperio. Era un acto de valentía inigualable, y Gabriel no podía comprender cómo ella había logrado llevar a cabo algo tan arriesgado sin esperar nada a cambio. Era evidente que Marta no era solo una mujer que luchaba por su hijo, sino que era mucho más. Era inteligente, audaz y, sobre todo, capaz de enfrentarse a gigantescos retos tecnológicos para salvar lo que más amaba, su familia, y en un giro sorprendente del destino, también a él. La pregunta que aún le quemaba era, ¿por qué lo había hecho? Mientras Gabriel absorbía esta nueva información, su mente comenzó a formular teorías. ¿Qué la había impulsado a ocultar su identidad? ¿Por qué no había hablado antes? No tenía respuestas claras, pero lo que sí sabía era que su perspectiva sobre Marta había cambiado por completo. Fue entonces cuando una llamada telefónica de su doctor de confianza lo sacó de sus pensamientos. Era el médico que había atendido a su familia durante años, y su tono grave inmediatamente puso en alerta a Gabriel. «Gabriel, necesito hablar contigo en persona. Es sobre Marta y su hijo», dijo el doctor, su voz cargada de una preocupación que no podía disimular. Gabriel aceptó la cita de inmediato, sin dudarlo. Cuando llegó al consultorio, el doctor lo esperaba con una expresión seria. Sabía que algo importante estaba por revelarse. «Gabriel, tengo información delicada sobre Marta y su hijo. Te ruego que me escuches con calma», comenzó el médico, tomando aire antes de continuar. «Luis, el niño que tú conoces como hijo de Marta, en realidad no es su hijo biológico». Gabriel frunció el ceño, confundido. «¿Cómo es eso posible? Siempre he creído que Luis era su hijo». «Lo es, en cierto modo. Pero Luis es en realidad su sobrino», explicó el doctor con cautela. «El hermano de Marta, Raúl, era un hombre muy cercano a ti. Tal vez lo recuerdes. Raúl fue asesinado hace 4 años, y Marta ha estado ocultando esta verdad durante todo este tiempo. Luis es el hijo de Raúl, y por supuesto Marta lo ha criado como suyo, pero el dolor de esa pérdida aún la persigue».
Gabriel sintió un fuerte golpe en el estómago. La revelación lo dejó sin palabras. Raúl, su hermano, había sido asesinado. Durante todo ese tiempo, había creído que su hermano había desaparecido sin dejar rastro. La noticia de su muerte lo sorprendió profundamente. Pero lo más impactante de todo era saber que Marta había estado cargando con ese dolor en silencio, sin que nadie lo supiera. ¿Por qué no me lo dijo, doctor? ¿Por qué ocultó algo tan importante?, preguntó Gabriel, intentando procesar la información. El médico suspiró, como si la situación fuera aún más compleja de lo que parecía. Marta, como te dije, ha llevado esta carga sola. Durante los últimos años, ha intentado protegerse a sí misma y a Luis de un mundo que no entendía su dolor. La muerte de su hermano fue devastadora para ella. Cuando Luis fue diagnosticado con leucemia, Marta no tuvo más opción que actuar y protegerlo de todo lo que pudiera ponerlo en riesgo. Por eso se infiltró en tu vida, sin que tú lo supieras. Fue su manera de salvarlo, de salvar a la empresa que estaba en riesgo y quizás salvarse a sí misma. Gabriel se quedó en silencio, abrumado por la magnitud de todo lo que había descubierto. No solo Marta había sido una heroína anónima en su empresa, sino que también había estado lidiando con la muerte de su hermano, el dolor de criar a su sobrino como si fuera su hijo y la batalla diaria para salvar la vida de Luis. Cada capa de la vida de Marta que él iba descubriendo lo dejaba más asombrado y al mismo tiempo más comprometido a ayudarla. Sin embargo, había algo más en todo esto que lo inquietaba. ¿Por qué Marta había decidido ocultar todo eso de él? ¿Qué más no sabía sobre ella? Lo único que Gabriel tenía claro en ese momento era que su vida, la de Marta y la de Luis, estaban ahora entrelazadas de una manera que ni él ni ella podrían haber anticipado. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. Gabriel había pasado toda la noche en vela, sus pensamientos girando en torno a las revelaciones sobre Marta. El descubrimiento de la verdad sobre su hermano Raúl, el papel oculto de Marta en la defensa de su empresa y, sobre todo, el profundo secreto que ella había guardado durante tanto tiempo, lo habían dejado abrumado. La sensación de que su vida se estaba desmoronando a su alrededor era innegable. Aún no podía procesar todo lo que había aprendido, pero una cosa estaba clara. Debía escuchar la historia completa de Marta. No podía seguir viviendo con dudas. Marta había pedido verlo esa mañana, en la misma habitación que tanto había recorrido durante los últimos meses, sin poder imaginar lo que realmente había estado sucediendo a su alrededor. Mientras Gabriel la observaba desde la distancia, vio a la mujer que había sido su empleada durante tanto tiempo, ahora sentada frente a él, pero con la mirada cargada de una determinación que nunca antes había visto en ella. Su postura, normalmente reservada y casi invisible, ahora emanaba una energía que le hacía sentir que algo trascendental estaba a punto de suceder. «Marta», comenzó Gabriel, pero no supo cómo continuar. La realidad de lo que ella había hecho por él lo envolvía como una sombra. No quería que ella se sintiera presionada a hablar, pero sabía que debía saber todo lo que había estado ocultando. Marta, por su parte, estaba pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero también con una firmeza que no había mostrado antes. Sus manos temblaban ligeramente cuando las entrelazó sobre su regazo, pero sus ojos se mantenían fijos en los de Gabriel. Había llegado el momento de revelar toda la verdad, la historia que había guardado para sí misma durante tanto tiempo. «Gabriel», comenzó Marta, su voz suave pero clara, «lo que te voy a contar cambiará todo lo que crees saber sobre mí, y tal vez incluso sobre tu hermano Raúl.
pero necesito que escuches sin interrumpirme. Gabriel asintió, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más espeso. Los latidos de su corazón parecían resonar en sus oídos mientras esperaba, inquieto, por escuchar lo que Marta tenía que decir. Raúl y yo nos conocimos hace 6 años. Ambos compartíamos una pasión por la tecnología, por la ciberseguridad, pero también por el arte. Mi vida había sido muy diferente antes de él, Gabriel. Yo era una ingeniera exitosa, trabajaba para una empresa importante, pero todo cambió cuando conocí a Raúl. Tuvimos una conexión instantánea, no solo como profesionales, sino también como seres humanos. Era el tipo de hombre que me entendía como nadie más, y juntos formamos una familia. Gabriel la miró sin decir una palabra, procesando la imagen que ella le estaba dando de Raúl. Él nunca había imaginado que su hermano tuviera una vida tan distinta a la que él pensaba. La visión de Raúl que Gabriel guardaba en su mente era la de un hombre algo distante, frío y reservado, pero ahora Marta le mostraba un lado completamente diferente de su hermano. Nos casamos en secreto, continuó Marta, porque sabíamos que nuestra relación no sería aceptada por el mundo en el que ambos vivíamos. Pero la felicidad que compartimos fue breve. Después de que Luis nació, Raúl comenzó a investigar cosas que no debía, cosas que al final le costaron la vida. Raúl descubrió un esquema de corrupción dentro de la empresa de Gabriel, algo que él no podía ignorar. Sabía que estaba involucrado Roberto Morales, el socio principal de tu empresa. Las palabras de Marta cayeron sobre Gabriel como un balde de agua fría. Roberto Morales, el hombre en quien siempre había confiado, el pilar de su negocio, el socio con quien había construido el imperio tecnológico que ahora gobernaba, había estado involucrado en actos de corrupción. Gabriel no podía creerlo. Sentía que la tierra se movía bajo sus pies. Raúl intentó hablar contigo, intentó hacerte ver lo que estaba pasando, pero tú nunca le diste la oportunidad. Tu relación con él siempre fue distante, siempre hubo un muro entre ustedes, y él nunca pudo romperlo. Cuando se dio cuenta de que no podía contar contigo, decidió ir a la policía. Pero lo que Raúl no sabía es que Roberto Morales no iba a permitir que alguien destruyera su imperio. Gabriel se levantó bruscamente, su rostro palideció y su mente se nubló. La idea de que su hermano hubiera intentado alertarlo sobre algo tan grande y tan peligroso y que él no hubiera estado dispuesto a escuchar, eso lo llenaba de una ira que le costaba controlar. ¿Cómo no había visto las señales antes? ¿Cómo no había notado la tensión entre él y su hermano? Marta lo observó con tristeza, como si hubiera anticipado la tormenta de emociones que ahora lo inundaba. Lo que sucedió después no fue un accidente, Gabriel. Raúl fue atropellado, pero no fue por una fatalidad. Fue Roberto Morales quien lo mató. Lo hizo para silenciarlo, para que no hablara más. Y lo peor es que la policía nunca investigó en serio. Todos creyeron que fue un accidente y yo no podía hacer nada porque el peligro para Luis era real. Si hablaba, mi hijo moriría. Gabriel sintió un nudo en el estómago. No solo había perdido a su hermano, sino que ahora entendía que todo había sido parte de un plan macabro. Roberto Morales, el hombre en quien había confiado y con quien había construido todo lo que tenía, era un criminal, y él no lo había visto. Entonces, ¿qué hiciste?, preguntó Gabriel, su voz quebrada. Necesitaba entender cómo Marta había podido soportar tanto, cómo había seguido adelante con todo esto. Me oculté, me escondí. Fui una sombra en tu vida, Gabriel, porque sabía que si me quedaba en el radar de Roberto, él me mataría, a mí y a Luis. Tomé la única decisión que podía tomar: desaparecer. Me convertí en tu gobernanta, me infiltré en tu vida para proteger a mi hijo y para buscar justicia por Raúl. No pude hablar antes, pero lo que te he contado,
todo esto es la verdad. Y cuando supe que había un nuevo ataque cibernético, me di cuenta de que tenía la oportunidad de hacer justicia, no solo por mi familia, sino por todos los que estaban siendo engañados. Gabriel la miró sin palabras. La mujer que había considerado solo una trabajadora, una simple gobernanta, había sido su salvadora en más de un sentido. Marta había arriesgado su vida y la de su hijo para proteger lo que más le importaba, y todo mientras luchaba por la memoria de Raúl y por la justicia que él nunca había alcanzado. «¿Pero por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Gabriel, la angustia y el arrepentimiento teñidos en su voz. «Si yo lo hubiera sabido...». «No podía arriesgarme, Gabriel», respondió Marta con una serenidad que sorprendió a Gabriel. «Lo que hice, lo hice porque era lo correcto. Si te lo hubiera contado, no solo habrías corrido peligro tú, sino que también habrías puesto en riesgo a Luis. Y lo que más quiero es protegerlo. Él es lo único que me queda de Raúl». Un silencio pesado cayó entre ellos. Gabriel se sentó de nuevo, la mente zumbando con la verdad que acababa de escuchar. Su hermano había muerto, asesinado por el mismo hombre en quien había confiado toda su vida. Marta no solo había sido víctima de un sistema corrupto, sino que se había convertido en una heroína, luchando por su hijo, por la memoria de su hermano y por un futuro mejor. Gabriel, con la mente llena de pensamientos, finalmente levantó la mirada hacia Marta. Había tomado una decisión. Ahora era el momento de hacer lo correcto, no solo por él mismo, sino por todos los que habían sido víctimas de la corrupción de Roberto Morales. «Vamos a terminar con esto», dijo Gabriel con firmeza. Sus ojos ardían con una nueva determinación. Juntos. La oscuridad de la noche se había disuelto en los primeros rayos de sol, marcando el comienzo de un día crucial. Gabriel se encontraba de pie frente a la ventana de su oficina, mirando el horizonte, pero sin realmente verlo. Todo lo que había conocido hasta ese momento parecía haber desaparecido, reemplazado por la verdad que Marta le había revelado. Su vida había tomado un rumbo imprevisible, y ahora, con la ayuda de Marta, había una sola misión en su mente: exponer a Roberto Morales y destruir el imperio de corrupción que había manchado la vida de su hermano, Raúl, y de tantas otras personas. Las semanas que siguieron fueron intensas. Gabriel y Marta trabajaron incansablemente, creando un plan meticuloso para capturar a Roberto Morales y destapar toda la red de crimen que él había construido. No podía dejar nada al azar. Para Gabriel era una lucha no solo por la justicia, sino también por la memoria de su hermano, por la paz de Marta y por el futuro de Luis, quien finalmente comenzaba a sentir algo que se asemejaba a la seguridad, aunque la sombra de los últimos meses aún los envolvía. Isabela y Luis, después de mucho deliberar, se mudaron a la suite de huéspedes. Isabela, aunque estaba agradecida por el refugio, también estaba completamente concentrada en ayudar con el plan. Como experta en ciberseguridad, ella se encargó de crear una red de rastreo para encontrar los registros financieros ilícitos de Roberto. Las largas noches de trabajo y los días sin descanso se convirtieron en una rutina. Gabriel, por su parte, utilizaba todo el poder de su empresa para obtener la información que necesitaban, mientras mantenía su apariencia ante el mundo como si nada estuviera sucediendo. En cada momento, el peso de lo que estaba a punto de hacer lo aterraba, pero también lo impulsaba. Roberto Morales había sido la mano derecha de Gabriel durante años, su socio, su amigo. La traición de Roberto había sido una herida profunda, pero había algo aún más doloroso. No solo había traicionado a Gabriel, sino que había sido el verdugo de su hermano, Raúl. La cólera y la justicia se entrelazaban en su pecho, y su determinación se volvía más fuerte con cada nueva pieza de información que obtenían. El punto culminante de la operación estaba cerca.
La gala anual de la empresa de Gabriel se acercaba, un evento que siempre había sido una celebración del éxito, una ocasión en la que la élite empresarial se reunía para reconocer los logros del año. Para Gabriel, esa noche se transformó en el escenario perfecto para hacer justicia, para exponer la verdad que Roberto había estado ocultando durante tanto tiempo. Era una noche elegante, llena de trajes y vestidos de gala, con música suave y luces brillantes que reflejaban el brillo del éxito. Los empleados y socios de la empresa de Gabriel estaban allí, sin saber que el destino de su líder y su imperio estaba a punto de cambiar para siempre. Roberto Morales, como siempre, estaba en su lugar de honor, recibiendo felicitaciones y disfrutando de lo que él pensaba sería una noche más de reconocimiento y poder. Nadie sospechaba que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Marta, con un aire de calma absoluta, se encontraba entre la multitud observando a Roberto de lejos. Su rostro, aunque tranquilo, delataba la tensión que sentía. Sabía que ese momento había llegado. Isabela, que estaba en un rincón más apartado, había logrado conectar todos los dispositivos necesarios para la revelación. En la pantalla principal del auditorio, una proyección del video que Raúl había grabado antes de su muerte iba a ser reproducida, y las palabras que Roberto había intentado ocultar por tanto tiempo serían finalmente expuestas. Gabriel observaba a Roberto con el corazón acelerado, pero con una determinación clara. En el escenario principal se hizo un silencio repentino. El jefe de ceremonias, sin saber nada de lo que estaba sucediendo, invitó a Roberto a subir al podio para recibir lo que él pensaba que sería un bono generoso como reconocimiento a su labor. Pero lo que Roberto no esperaba era que ese sería su último acto de gloria antes de ser expuesto al mundo entero. Marta, con la ayuda de Isabela, había logrado activar un programa oculto en el sistema de la gala. Un clic. La pantalla se iluminó con un mensaje y en ese momento todos los ojos se volvieron hacia la pantalla. Lo que siguió fue un giro inesperado y desgarrador para Roberto. La grabación comenzó a reproducirse. La imagen de Raúl apareció en la pantalla. Su voz grave y decidida llenó el espacio. Gabriel miró tenso, como las palabras de su hermano resonaban en la sala. Se alguém assistir a esta gravação, significa que a minha morte não foi um acidente. Roberto Morales matou-me. Ele está envolvido em uma rede de corrupção que vai desde desvios financeiros até assassinatos. Ele tem poder suficiente para destruir tudo o que eu construí, mas eu sabia que a verdade um dia sairia à tona. Gabriel, não te culpo. Só espero que você saiba quem foi o verdadeiro culpado. Las palabras de Raúl fueron un golpe devastador para todos los presentes. El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire se hubiera detenido. Gabriel sintió el peso de las palabras de su hermano, la confesión de su muerte, la brutalidad de la traición. Y en ese momento, Roberto Morales no pudo escapar de la mirada de todos. Roberto intentó reaccionar. Su rostro se tornó pálido, su cuerpo tenso, pero la sala ya estaba llena de murmullos y ojos acusadores. Gabriel, con la mirada fija en Roberto, dio la orden a la policía que ya había sido alertada. En un abrir y cerrar de ojos, los oficiales se acercaron y lo arrestaron, junto con Mercedes, su cómplice, que había intentado escapar por las puertas traseras. La justicia había llegado de la forma más inesperada y pública posible. Roberto Morales, el hombre que había estado al mando de la empresa durante tanto tiempo, el hombre en quien Gabriel había confiado, estaba ahora detenido y expuesto por los crímenes que había cometido. Después del arresto de Roberto, Gabriel se retiró a su despacho. Su mente, aunque aliviada por la justicia, no podía dejar de pensar en el impacto de todo lo que había sucedido. La red de corrupción se había destruido, pero las cicatrices que dejaba atrás eran profundas.
Mientras observaba la imagen de su hermano en la pantalla, Gabriel se dio cuenta de que no podía devolverle la vida a Raúl, pero sí podía asegurarse de que su sacrificio no fuera en vano. En los días que siguieron, Gabriel no solo se dedicó a asegurarse de que su empresa se recuperara de este escándalo, sino que también se comprometió a garantizar el futuro de Luis. La seguridad de Luis, su bienestar y el amor de Marta eran ahora su responsabilidad. Prometió que nunca más vivirían bajo el yugo de secretos y mentiras. Isabela y Luis pasaron a vivir con Gabriel en su hogar. La familia que Marta había perdido estaba comenzando a encontrar un nuevo comienzo, aunque los recuerdos de todo lo que habían sufrido seguirían presentes en sus corazones. Pero al menos ahora podían mirar hacia el futuro con esperanza. El peso de años de sufrimiento y venganza comenzaba a disiparse, y Gabriel finalmente entendía que la verdadera justicia no era solo vengar una muerte, sino también reconstruir las vidas rotas, protegiendo lo que más importaba. El tiempo, como un río que sigue su curso sin detenerse, había transformado profundamente la vida de Gabriel Morales. El palacio, que una vez estuvo lleno de soledad y frialdad, se había convertido en un hogar cálido y lleno de vida. La austeridad que dominaba sus días había dado paso a momentos de alegría, risas y amor compartido. Había aprendido, quizás por fin, que el verdadero valor de la vida no radicaba en la acumulación de riqueza, sino en los lazos humanos, en los afectos sinceros y en la valentía de enfrentar el dolor para encontrar la esperanza. Luis, el niño que una vez había estado tan frágil, ahora era un niño sano y lleno de energía. El tratamiento para su leucemia había sido un éxito y su vitalidad desbordaba por cada rincón de la casa. Jugaba con sus dos hermanas gemelas, Carmen y Martina, quienes habían nacido meses después de que Marta lograra la victoria en su lucha contra el sistema corrupto que había amenazado su familia. La risa de los tres niños resonaba con una claridad inocente que llenaba las estancias de una casa que, en su momento, había sido tan fría y vacía. El cambio en la vida de Gabriel no se limitaba a los pequeños momentos felices de su hogar. La empresa que había construido a lo largo de los años también había sido transformada. La victoria sobre Roberto Morales y la caída de su imperio corrupto no solo marcaron el fin de una era de mentiras y traiciones, sino que también dieron paso a una nueva etapa, una etapa de ética y responsabilidad. Y Gabriel, con el apoyo de Marta, Isabela y su equipo, reformó completamente los cimientos de su empresa, colocando la honestidad, la transparencia y el bienestar social en el centro de su modelo de negocio. Además, una parte significativa de los beneficios de la empresa se destinaba ahora a la investigación sobre la leucemia infantil, en honor a la memoria de Raúl, quien había muerto buscando la verdad, y de Carmen, la hermana de Marta, cuya lucha por salvar a Luis nunca sería olvidada. Gabriel ya no solo veía el mundo a través de la óptica del éxito financiero, sino también a través del prisma del impacto que podía tener en las vidas de los demás. Su propio sufrimiento y su lucha por la justicia habían servido como un punto de partida para algo mucho más grande que él mismo. La relación entre Gabriel e Isabela también había dado un giro significativo. Lo que había comenzado como una relación profesional y de apoyo mutuo se transformó en un amor genuino y profundo. El respeto y la comprensión que habían cultivado a lo largo de los años habían creado los cimientos de algo más grande. Isabela, que había sido un pilar fundamental en los momentos más oscuros de su vida, ahora se había convertido en su compañera de vida. Un fin de semana, durante una escapada a la playa, Gabriel se encontró solo con Isabela frente al océano, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla creando una atmósfera de serenidad. El sol comenzaba a ponerse,
pintando el cielo con colores cálidos, cuando Gabriel, con el corazón palpitante, se arrodilló ante Isabela. Con una mirada llena de emoción, le pidió que se casara con él, prometiéndole ser el padre que Raúl nunca pudo ser para Luis y construir una familia basada en el amor, la justicia y la esperanza. Isabela, con lágrimas en los ojos, aceptó su propuesta, sabiendo que finalmente habían encontrado el camino hacia una vida plena juntos. La transformación de la familia de Gabriel y la reconciliación con su pasado fueron los mayores logros de su vida. Ya no vivían bajo el peso de las mentiras y los secretos que habían marcado sus vidas en el pasado. La nueva familia de Gabriel, ahora unida y renovada, compartía su vida de manera abierta, sincera y llena de amor. Un cálido día de verano, la familia se reunió para compartir un almuerzo en el jardín. Luis, ahora un niño de 7 años, estaba lleno de curiosidad. Mientras jugaba con sus hermanas, se acercó a Gabriel y Isabela con una pregunta que había estado guardando durante algún tiempo. ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no está aquí? La pregunta era simple, pero el dolor detrás de ella era evidente. Gabriel miró a Luis con una ternura profunda. La ausencia de Raúl había dejado un vacío en el corazón de todos, pero especialmente en el de Luis. Gabriel, sin dudarlo, le explicó la historia de su verdadero padre con un amor que solo un padre adoptivo puede dar. «Raúl fue tu verdadero papá, Luis», dijo Gabriel, su voz llena de respeto y admiración por el hombre que había sido. Era un hombre valiente que siempre luchó por lo correcto, incluso cuando eso significaba poner en peligro su vida. Él amaba mucho a tu mamá y a ti, y siempre quiso que tuvieras un futuro lleno de amor y felicidad. Aunque ya no está con nosotros, su amor por ti nunca desaparecerá. Yo voy a ser el padre que necesitas y quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, como lo estuvo Raúl. Isabela, al escuchar las palabras de Gabriel, sintió una profunda conexión con el niño al que había llegado a querer como propio. Raúl tomó una decisión muy importante, Luis. Eligió amar y proteger a su familia, a ustedes dos, por encima de todo. Él siempre estará en nuestro corazón y nunca lo olvidaremos. Luis, mirando a Gabriel con una mezcla de comprensión y tristeza en su rostro, asintió. Lo sé. Gracias, Gabriel. Gracias por ser mi papá. La familia entera, reunida alrededor de la mesa, compartió una tarde de risas, historias y recuerdos. La presencia de Raúl, aunque ausente físicamente, estaba en cada conversación, en cada mirada. Y aunque las cicatrices del pasado seguirían siendo parte de su historia, ahora todos compartían una sensación de paz. Gabriel, Marta, Isabela y los niños sabían que, al final, el verdadero poder no residía en el dinero ni en el imperio que Gabriel había construido, sino en la fuerza del amor, de la familia y de las decisiones que tomaban para proteger lo que realmente importaba. La historia, que había comenzado con una mujer dormida en el suelo de un palacio, con secretos y traiciones a sus espaldas, había dado paso a un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, de crecimiento, de amor y sobre todo de la certeza de que, aunque el mundo a veces sea oscuro y complicado, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia el renacimiento. La familia de Gabriel había encontrado su paz y con ella la oportunidad de construir un futuro lleno de amor, justicia y esperanza.